Saludos, Masters de Star Wars. Yo soy la sombra del Imperio. ¿Qué? La sombra del Imperio. Hoy, Masters, como cada semana, resolveremos 5 de sus preguntas que me han dejado aquí en YouTube y en el Patreon. Siendo ese tema que titula el video sobre por qué Vader no buscó a Ahsoka después del episodio 3, la quinta pregunta en este video en la que tendremos principal y profunda atención. Así que si tú dejaste un comentario aquí en YouTube o en Patreon y no está en este video, recuerda que siempre recibirás una respuesta personal mía a una pregunta si tienes un rango en Patreon, y de paso, con tu donación podrás ayudarnos a mantener este canal y llegar a la meta de desarrollar ese proyecto del cómic de Darth Vader y la sombra del Imperio para el 2019. Es así que nuestra primera pregunta del día, el Master de San 309 nos cuestiona si los separatistas tuvieron alguna oportunidad para vencer en la guerra de los clones o estaban destinados a perder. Y aquí creo, Masters, que parte de esta confusión entre quién era más fuerte la propician las mismas películas de la saga, al mostrarnos solo derrotas de los separatistas y como un ejército que rápidamente Vader aplastó a sus líderes una vez que 2 de sus generales murieron. En sí, la serie de Clone Wars, además de todo el universo expandido en cómics y novelas, nos explican a mucho mayor detalle esto, porque la cosa es mucho más compleja de lo que vimos en la trilogía, ya que Sidious hizo un fino plan durante años para aliarse con muchos gremios diversos que estaban en contra del poder central de la República. Él se aprovechó de sus recursos y de la condición de inestabilidad que había en muchos planetas de la periferia de la República precisamente para provocar una guerra civil. Claro, existían las caras visibles del movimiento como Dooku, Grievous o Newt Gunray, pero era en realidad Sidious el verdadero estratega, ya que él había apostado con los 2 bandos para ganar. La guerra solo fue una pantalla para que él y los Sith tuvieran el poder, porque él estaba en la cima del poder de la República y también estaba detrás de todo lo que maquinaba entre los separatistas, aunque en realidad pocos sabían que era la misma persona. Así que no, Sidious hizo esto con el fin de desestabilizar a la República, tener a los clones a su lado y ser absolutamente poderoso. No olvidemos también que los separatistas casi ganan la guerra, ya que era un movimiento que se inició en las periferias de la galaxia y que fue avanzando y tomando muchos sistemas hasta llegar justo a invadir la capital de la República. Es decir, si en esa batalla que vimos en el episodio 3 los separatistas hubieran vencido, todo hubiera estado dado para que la República cayera, porque precisamente estaban tomando la capital y eso no es poca cosa. Así que básicamente fue Darth Sidious el que apostó con los 2 bandos al mismo tiempo, sabiendo que pasara lo que pasara, él tendría los medios para adaptarse y ganar. Es así que nuestra segunda pregunta del día, el Master Bertal Zefra nos cuestiona cómo obtenía un Padawan sus 2 sables de luz. Debemos saber primero que todos los Padawans pasaban por sus respectivas peregrinaciones y misiones para encontrar su cristal Kyber y construir así sus sables de luz. Todos desde un inicio al menos tenían uno. Y debemos saber que todos los usuarios entrenaban y conocían las 7 formas de manejo con el sable, aunque un usuario tendía a especializarse en una o incluso en 2 o 3 formas que comúnmente utilizaba. En este caso, los usuarios que usaban 2 sables de luz al mismo tiempo eran los que se especializaban en la forma 6, el Niman, que a su vez este estilo les ofrecía la subespecialización del Jar Kai, que es la forma de combate que vimos con Ahsoka al usar 2 espadas. Pero ¿qué pasaba cuando decidían tener un segundo sable? Pues debemos saber que esto era en sí un tanto raro entre los miembros de la Orden, porque no muchos usaban el estilo del Jar Kai con 2 sables de luz. El Jar Kai, al igual que el Niman, buscaba ser sumamente balanceado y no se encontraba entre las más populares en la Orden, como bien podrían ser las formas del Gemso o el Soresu. Por eso no es una mera casualidad que una no Jedi como Ahsoka estuviera en perfecto balance al usar esta forma de combate. Así que un usuario decidía por sí mismo qué forma utilizar con la espada. Y al usar el Niman o el Jar Kai tendrían que desarrollar una segunda espada. Una que bien podría ser una larga o un sable shoto de apoyo, que eran las espadas más cortas como la que tenía Ahsoka. Básicamente, un usuario o un Padawan que decidiera especializarse en esto tendría que construir un segundo sable por sí mismo. Un reto nada difícil si ya era un usuario debidamente entrenado, como también terminó pasando en la historia de Ahsoka Tano. Es así que nuestro tercer cuestionamiento, el Master Samuel Rodas en Patreon nos pregunta cómo los clones Wolfie y Gregor se quitaron los chips de su cabeza. De hecho, debemos saber que hay un gran salto entre la última vez que vimos a los clones Wolfie, Gregor y Rex en Clone Wars con la siguiente vez que los vemos casi 16 años después en la serie The Rebels. Sabemos claro que algunos clones casi descubren todo el complot de los chips inhibidores, particularmente
particularmente con todo lo que descubrió Sinkos en la serie, algo que aparentemente tendría un eco en Rex para investigar potencialmente más en el futuro sobre esos chips que estaban en sus cabezas. Así que hasta el momento lo único que se sabe gracias a Rebels es que los tres, Wolfie, Gregory y Rex, en un punto cercano al final de las guerras clones decidieron quitarse el chip inhibidor de sus cabezas para no ser manipulados por la Orden 66 para así retirarse y vivir en el sistema Silos como lo vimos en Rebels. Aunque desgraciadamente no se conoce ni cómo ni exactamente cuándo se quitaron estos chips de su cabeza. Solo tenían ya la cicatriz, así que es bastante posible que antes del sitio de Mandalore, justo alrededor de los eventos de la venganza de los Sith, los tres clones se lo hayan quitado, ya que al menos gracias a la novela de Ahsoka se sabe que Rex no fue afectado por la Orden 66 porque conspiró con la ex Padawan para fingir sus muertes y así ambos ir en separado al exilio. Así que este tema es bastante posible que lo veamos en el futuro de la serie de Clone Wars que estará por salir. Es así que nuestra cuarta pregunta, la masterina Nurida nos cuestiona: ¿alguna vez Padme se enceló al ver a Anakin con otra mujer? Y la verdad debemos saber que siempre Anakin le fue muy fiel a Padme, ya que genuinamente estaba enamorado de ella. En sí, Anakin estaba devotamente entregado a ella, como siempre la psique de Vader nos demostró en el futuro, lamentando su pérdida. Parece ser que el verdaderamente complicado de esa relación era Skywalker y no Amidala, ya que los únicos ejemplos que tenemos de celos en su relación siempre fueron de parte de Anakin, como fue un tanto más notorio sobre todo en Clone Wars. Así que no existe prácticamente evidencia alguna en la historia de Star Wars de que Padme alguna vez haya sido celosa hacia Anakin o algo por el estilo. Ella pues era totalmente independiente y el único aferrado a las emociones era en realidad su esposo. Es así que llegando a nuestra pregunta del día final, proveniente de aquí de YouTube, el Master Darth Wallace nos cuestiona: ¿por qué Vader no buscó a Ahsoka después del episodio 3? Ok, pues sabemos que Ahsoka Tano, a pesar de que intentó buscar a su maestro tras la ejecución de la Orden 66, ella nunca pudo sentirlo, ya que aparentemente la conversión al lado oscuro de la fuerza hizo que la resonancia en este campo místico de Anakin, ahora convertido en Vader, cambiara totalmente, y que por eso Ahsoka en sí no pudiera encontrarlo. Algo que se postergaría hasta más de 5 lustros después, en medio de la segunda temporada de Rebels. Y esto, claro, tiene todo el sentido del mundo, porque a final de cuentas, Anakin y Vader, después de todo, o al menos para la fuerza, no eran la misma persona. Pero ¿por qué entonces, si Vader estaba entregado al lado oscuro, no buscó a Ahsoka Tano? Pues en realidad sí la buscó, Masters, ya que tenemos evidencia concreta de esto en la serie de cómics de Darth Vader 2017 de Marvel, particularmente en el número 7, ya que cuando Palpatine le entrega el mando del Inquisitorios a Vader, justamente el Gran Inquisidor y Darth Vader revisan la lista de blancos prioritarios de Jedi que debían cazar, y entre la lista inicial de Jedi figuraría el nombre de Ahsoka Tano, aunque ella ya no era una Jedi. Esta lista más tarde se ampliaría y podríamos ver el nombre de otros Jedi, entre los que estaban casos como Quinlan Vos o el Maestro Yoda. Lo curioso de esto es que Obi-Wan Kenobi nunca apareció en ella, aunque podemos asumir que seguramente por los deseos de venganza de Vader, muy probablemente Kenobi estaba en el primer lugar como un blanco a buscar. Después quizás Yoda y muy probablemente por su relación pasada Ahsoka Tano en tercer lugar. Así que esto demuestra en parte que Darth Vader y sus inquisidores sí tenían como objetivo encontrar a Tano en esta época, y claro, esto se corroboraría en la novela de Ahsoka, porque justamente uno de esos inquisidores que vimos con Vader justo en ese cómic donde aparece la lista, el sexto hermano inquisidor, terminaría encontrándose con Ahsoka para cazarla como lo vimos en la novela de la Togruta. Lo cual, claro, ejemplifica que Ahsoka sí fue cazada por las huestes de Darth Vader, aunque el Sith en persona no fuera a buscarla. Sin embargo, Ahsoka se convertiría en una piedra en los zapatos del Sith porque mataría al Inquisidor y purificaría sus cristales rojos a blancos, creando unos nuevos sables con ellos. Pero justo aquí hay un evento muy importante a destacar antes de que Darth Vader y Ahsoka Tano se terminaran encontrando en la temporada 2 de Rebels, más de 16 años después de los sucesos de la Orden 66. Y créanme, esto es muy importante, ya que como vimos en el final de los cómics del Lord de los Sith, él mismo pudo ver un montón de visiones de su propio pasado y futuro cuando cruzó ese portal del lado oscuro en su castillo. Y justo una de las visiones que ve entre las llamas Vader es su pasado como Anakin, compartiendo la escena con la sabionda de Ahsoka Tano. Este momento, que se da un tiempo aproximado entre 1 a 3 años después de la venganza de los Sith, no causa reacción alguna en Vader. No siente tampoco compasión por Ahsoka, demostrándonos que ya no
no le importaba lo que hubiese pasado con su Padawan, y de inmediato en esa misma escena vio un enorme pedazo de su futuro, justo en el templo Sith en Malachor, estando frente a frente con una Ahsoka Tano completamente adulta y representando ahí al lado luminoso oponiéndosele. Y ahí Vader en la visión del cómic escucharía lo que él mismo diría al momento que vio a Ahsoka en ese épico episodio de Rebels. Fue dicho que tú estarías aquí. Obviamente, cuando salió la serie esto quedaba bien porque no sabíamos a qué se refería Vader respecto a quién le dijo que estaría Ahsoka ahí en Malachor. Pero como podemos ver, en realidad el cómic y la batalla en Malachor son un guiño de lo perfecto que fueron entrelazadas estas dos historias de Dave Filoni y Charles Soule. Porque justo Vader, al salir del portal del lado oscuro, sabe que va a volver a ver a Tano y sabe que ese encuentro se daría en Malachor cuando hubieran pasado algunos años. Lo cual en sí explica bastante bien por qué Vader no buscaría activamente a Tano. Sabía pues que por la fuerza estarían los dos destinados a verse ahí en Malachor para enfrentarse. Y por eso ese brillante diálogo en Rebels donde Vader le dice que fue dicho que ella estaría aquí. Y tiene también todo el sentido cuando Vader ahí dice inmediatamente que su larga y esperada reunión ha llegado por fin. ¿Se dan cuenta? Este es un diálogo perfecto porque ese momento fue esperado por muchos años por nosotros los fans desde que Clone Wars terminó, y sobre todo porque Vader desde más de una década antes, gracias a sus visiones, sabía que terminaría viendo a la Togruta. Así que por eso Vader dice que había esperado tanto por aquel momento. Lo curioso aquí en Rebels es que Vader apaga su sable de luz y no confronta en un principio a Ahsoka, diciéndole que no necesitaban ser adversarios y que el emperador sería misericordioso con ella si le decía dónde estaban los Jedi que aún estaban con vida. Así que todo esto se une perfectamente y lo explica todo, ya que en un principio Vader sí buscó a Ahsoka desde su lista de los más buscados, pero después, al momento que supo, gracias a la fuerza, que su destino sería encontrarla muchos años después, Vader sabría que ya no tendría tanto sentido buscarla porque ella terminaría llegando a él cuando el templo Sith en Malachor fuera reabierto por alguien como le mostró su propia visión. Así que Vader siempre supo que lo único que necesitaba era presentarse en el tiempo adecuado cuando las cosas se agitaran en Malachor para encarar a su ex aprendiz ya adulta. Esto siempre lo supo y aún así Vader estaría dispuesto a matar a Tano en ese punto de su vida, demostrándonos que ni siquiera la Togruta podría ser un factor para que Anakin volviera en este punto de su vida del lado oscuro de la fuerza. Pero si también te interesa conocer más respuestas a otras preguntas como estas, como con esa gran interrogante que dejó el final de los cómics de Vader sobre si Palpatine es en realidad el padre de Anakin Skywalker, esa interesante historia respondida por el autor del cómic, te la dejaré aquí en las pantallas finales, al igual que otras aventuras de la saga que seguramente serán de tu interés. Y recuerden, Masters de Star Wars, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la sombra del Imperio.